Amados en el Señor, quiero seguir compartiendo por este medio tanto la palabra de Dios como algunas reflexiones también, a modo de apoyar el tiempo en que la iglesia está viviendo un momento difícil, complejo para muchos, para otros quizás no tanto, pero es un momento en que todos tenemos la oportunidad de interactuar de alguna manera mucho más profunda en nuestra relación con Dios, con su palabra y también entre nosotros mismos. Vivimos tiempos de crisis y ustedes muy bien saben, pueden ver en las redes sociales, que a raíz de esta crisis en particular se ha vaciado una multitud de opiniones, muy legítimas por lo demás en muchos casos, consejos, se ha dado indicaciones, medios oficiales, no oficiales, y en medio de todo eso también está la voz de la iglesia, la voz de los hermanos, nuestra voz, eh, procurando, ¿no es cierto?, otorgar alguna visión, y en medio de todo esto surgen algunas voces claramente que llaman más bien a la confusión o que producen una gran confusión y un gran temor a veces en los hijos de Dios. Por ahí he visto incluso a algunos que están aprovechando las circunstancias para predicar y enseñar de que se está viviendo en estos días, en los tiempos de la gran tribulación, que algún sello se ha aperturado, que alguna copa se está derramando. Y hermanos amados, la verdad es que de acuerdo al panorama bíblico y de acuerdo a lo que nosotros, sin desmerecer a lo que otros puedan también creer o opinar, nosotros entendemos que esos tiempos mucho más críticos que los que estamos viviendo no han llegado todavía para la iglesia y que de hecho la iglesia va a ser rescatada de vivir tiempos todavía más severos. Pero no vamos a entrar aquí en un debate o en un detalle de un estudio bíblico apocalíptico, pero sí quiero dejar en claro que los tiempos difíciles han existido siempre para la iglesia. Siempre el Hijo de Dios, la hija de Dios, ha vivido y tendrá que vivir tiempos difíciles, porque es precisamente en los tiempos difíciles en que se vive cuando se aprende a tener una relación personal con Dios. Porque en los tiempos difíciles no siempre la voz de la iglesia o la voz de los hermanos o la voz de la sociedad es satisfactoria para nosotros. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu necesita la voz de Dios. Y la única forma de alcanzar ese momento o ese estado en que somos capaces de escuchar la voz de Dios es cuando nuestra relación con Dios se hace todavía más cercana, más profunda, a través de la oración y a través de la lectura y del estudio de la palabra de Dios. En los días que vivimos, el Salmo 91 ha cobrado una importancia inusitada. Diversas publicaciones en todos los formatos y con todo el ingenio aparecen a diario referidas a esta gran promesa y también a muchas otras promesas de la Biblia. Pero no olvidemos algunos detalles de las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios están ligadas a una acción nuestra. No es un asunto que porque está escrito en la Biblia y yo lo leo en voz alta o yo simplemente lo creo, voy a ser beneficiario del bien de esa promesa. Existe una acción, un llamado a la acción del creyente para que la promesa tenga una realidad, una activación en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. El Salmo 91 comienza diciendo que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestro llamado a la acción está en primer lugar. Tenemos que tomar la decisión de habitar al abrigo de Dios.
Así como el Salmo 23 tiene una gran promesa, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el llamado a la acción está primero. Debo determinar, tomar la decisión de que Jehová me pastoree, de que Él realmente sea mi pastor. Cuando eso ocurra, entonces nada me faltará. Lo mismo ocurre en este Salmo. El que habita, el que decide vivir una relación con Dios, tendrá como resultado el amparo, vivir bajo la sombra, bajo la cobertura del Todopoderoso Padre Celestial y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el llamado en este tiempo de crisis es precisamente a aprender, no a escapar, no a rehuir, sino que a aprender, a confrontar el tiempo de crisis que estamos viviendo y a aprender a vivirlo de la mano de Dios. Aprender a desarrollar nuestra vida cristiana en tiempos de angustia, en tiempos en que no podemos reunirnos como hermanos en las iglesias, en tiempos en que los pastores no pueden ministrar directamente a su rebaño, en tiempos en que la humanidad no sabe qué va a ocurrir, francamente, de aquí a 1, 2, 3 o 6 meses más. No es un asunto de que se tenga un panorama claro con fechas de término o con resultados determinados. Todo el mundo está en incertidumbre y la iglesia, que no está ajena a esta realidad, debe aprender a vivir en tiempos de dificultad, porque estos tiempos de dificultad también nos ponen a prueba, y en la prueba hay dos grandes objetivos que alcanzar. Uno, conocer a nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Dos, conocernos a nosotros mismos. Cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado. En todas partes hay cristianos que están sufriendo. No olvidemos que en Italia hay mucho pueblo de Dios. Y sin lugar a dudas, parte de ese pueblo de Dios está siendo afectado directamente por esta crisis, por esta pandemia. Y no tengo duda alguna, más de algunos de nuestros hermanos y hermanas en Italia, como en otras partes del mundo, ya descansan en los brazos del Señor como consecuencia de esta pandemia. La iglesia, el cristiano, no por ser cristiano, está libre de estas cosas. Muy por el contrario, si usted mira, si miramos con atención la propia experiencia y el relato y el testimonio del apóstol Pablo, nos dice que hombres llenos de fe, consagrados a Dios, llenos del Espíritu, fueron perseguidos, vivieron tiempos de asedio por ladrones, azotados hasta casi morir, aserrados, torturados, viviendo como animales en el campo, refugiados en cuevas, vestidos de pieles, pasando hambre. Las dificultades y las tragedias de la vida terrenal afectan a los hijos de Dios. No estamos ajenos a ello y eso es algo que debemos asumir y no pensar, como algunos piensan todavía, que por el hecho de ser la iglesia estamos libres de esto. Debemos aprender la obediencia. Jesús mismo en la palabra se nos dice que aprendió la obediencia. Si el maestro tuvo que aprender, ¿cuánto más nosotros tendremos que aprender la obediencia? La obediencia a la autoridad, la obediencia a lo que nos dice la palabra de Dios, la obediencia a una vida consagrada al Señor. Que Dios nos bendiga, nos ayude el Señor a aprender a vivir con dignidad, a vivir con obediencia, a vivir con realismo el tiempo de crisis que nos toca vivir, siempre tomados de la mano de Dios. No olvide que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios les bendiga, un abrazo fraterno para todos, la gracia del Señor esté con todos nosotros. Amén.